El mundo se dividía entre quienes lo tenían todo y quienes luchaban por un pedazo de nada, una verdad que Elena Rojas conocía demasiado bien. Las calles de Antofagasta, Chile, brillaban bajo el sol del atardecer, con el desierto al fondo como un recordatorio de lo implacable que podía ser la vida. Elena, de 30 años, caminaba entre los callejones del puerto, su ropa gastada y su cabello recogido en un moño desordenado. Recogía botellas y cartones de la basura, cada hallazgo un pequeño triunfo en su lucha diaria por sobrevivir. No era víctima ni mártir, era una mujer que se negaba a rendirse, moviéndose con una determinación que escondía el cansancio de sus huesos. A la misma hora, en un rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad, Martín León, de 38 años, salía de su oficina. Como director de León Corporación, una de las empresas más influyentes de Chile, vivía en un mundo donde el dinero era su escudo y el poder su lenguaje. Había aprendido desde joven que los sentimientos eran un lujo que debilitaba, y su vida era una máquina bien engrasada. Reuniones, contratos, victorias. Esa noche, agotado por negociaciones que ya no lo emocionaban, subió a su auto negro y le pidió a su chofer, Pedro, que tomara una ruta menos transitada. «Evitemos el centro», dijo, su voz fría como el vidrio de la ventanilla, mientras se recostaba en el asiento, perdido en sus pensamientos. El auto avanzaba por calles estrechas, donde las luces de los postes apenas alcanzaban a iluminar. De pronto, se detuvo con un chirrido. «¿Qué pasa?», preguntó Martín, molesto. «Alguien en la calle, señor». Martín miró por la ventanilla y la vio. Una mujer, inclinada sobre un montón de basura, separando objetos con una precisión casi artística. No parecía desesperada, sino enfocada, como si el mundo entero se redujera a ese carrito viejo a su lado. Martín sintió una incomodidad que no pudo nombrar. «Sigue», ordenó, apartando la mirada. Pero justo cuando el auto iba a moverse, la mujer se tambaleó y cayó al suelo, su cuerpo golpeando el pavimento con un sonido que resonó en la noche. Martín maldijo en voz baja. «¿Qué hacemos?», preguntó Pedro, con las manos apretando el volante. La lógica le decía a Martín que no era su problema, que debía seguir su camino. Pero algo, un impulso que no entendía, lo hizo abrir la puerta y caminar hacia ella. Se arrodilló a su lado, tocándole el cuello. Su pulso era débil, pero estaba viva. «Despierta», dijo, sacudiéndola con cuidado. Ella gimió, sus párpados temblando antes de abrirse. Sus ojos, de un marrón profundo, se clavaron en los de Martín, y por un instante el tiempo se detuvo. Eran ojos que contaban una historia de lucha, de orgullo, de un fuego que no se apagaba. «¿Quién eres?», susurró ella, su voz apenas audible. Martín exhaló frustrado. «Alguien que no debería estar aquí». Sin saber por qué, la levantó en brazos y la llevó al auto. «Al hospital, ahora», ordenó a Pedro. Mientras el vehículo aceleraba, Martín no podía apartar la mirada de ella. Su rostro, aunque pálido y sucio, tenía una fuerza que lo desconcertaba. En el hospital, los médicos la atendieron de inmediato. Martín esperó en el pasillo, con los brazos cruzados, preguntándose qué hacía allí. El doctor salió minutos después. «Desnutrición y agotamiento. Nada grave, pero necesita comer y descansar». Martín asintió, entrando a la habitación. La mujer, ahora sentada en la camilla, lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Gracias por traerme», dijo, su voz más firme. «Pero ya puedes irte». Martín alzó una ceja. «¿Cómo te llamas?». Ella dudó antes de responder. «Elena Rojas». Él repitió el nombre en su mente, como si quisiera grabarlo. «No puedes volver a la calle, Elena». Ella rió, un sonido seco. «¿Y qué? ¿Me vas a adoptar?». Martín no sonrió. «Ven conmigo. Quédate en un lugar seguro hasta que estés mejor. Ven conmigo».
Quédate en un lugar seguro hasta que estés mejor. Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Por qué harías eso? Él se encogió de hombros, ocultando su propia confusión. Digamos que no me gusta dejar cosas a medias. Elena negó con la cabeza. No necesito caridad. Martín se inclinó hacia ella, su voz firme. No es caridad. Es un trato. Quédate, come, descansa. A cambio puedes ayudar en mi casa, si eso te hace sentir mejor. Ella lo estudió, sus ojos buscando una trampa. Finalmente, suspiró. Solo por unos días. Martín asintió, ocultando una satisfacción que no entendía. El trayecto a su mansión fue silencioso. Elena miraba por la ventanilla, sus manos apretadas en el regazo, como si temiera que los ojos se abrieron de par en par. La casa era un palacio, jardines impecables, ventanales que reflejaban la luna, una piscina que parecía un espejo. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó, incrédula. Sí, respondió Martín, como si no fuera nada. Dentro, Elena caminaba con cautela, como si temiera romper algo. Esto no es un hogar, murmuró, más para sí misma. Martín la miró intrigado. ¿Por qué no? Ella se cruzó de brazos. Porque los hogares no son temporales. Sus palabras lo golpearon, aunque no supo por qué. Los días siguientes fueron un choque de mundos. Elena insistía en trabajar. Limpiaba, ordenaba, cocinaba, como si necesitara ganarse cada bocado. Martín, acostumbrado a que todos se doblegaran ante él, encontraba su terquedad fascinante. Una mañana, la vio peleando con una cafetera en la cocina. «No tienes que hacer eso», dijo, apoyado en la puerta. Ella le lanzó una mirada desafiante. «No voy a quedarme de brazos cruzados». Martín sonrió. «Eres la persona más obstinada que he conocido». Elena bufó. «Y tú el más arrogante». Pero algo estaba cambiando. En las noches, cuando el silencio llenaba la mansión, Martín la encontraba en el jardín, mirando las estrellas. «¿Qué haces aquí?», preguntó una vez, sentándose a su lado. «Pienso», respondió ella sin mirarlo. «¿En qué?». Elena suspiró. «En cómo alguien con todo esto puede parecer tan solo». Martín se tensó, pero no respondió. Por primera vez, alguien veía más allá de su riqueza, y eso lo inquietaba. Alguien veía más allá de su riqueza, y eso lo inquietaba. Elena, con su franqueza y su lucha, estaba abriendo una grieta en su mundo, y Martín no sabía si quería cerrarla o dejarla crecer. Mientras la grieta que Elena Rojas había abierto en el mundo de Martín León comenzaba a ensancharse, la mansión en Antofagasta se convirtió en un escenario de contrastes. El sol del desierto entraba por los ventanales, iluminando los suelos de mármol, pero también los momentos en que sus vidas, tan opuestas, empezaban a entrelazarse. Elena, con su orgullo y su resistencia, llenaba los espacios vacíos de la casa con una energía que Martín no había notado que faltaba. Él, acostumbrado a controlar cada detalle de su existencia, sentía que algo en su interior se desordenaba, como si Elena, con su franqueza y su lucha, estuviera reescribiendo de su vida. Los días se deslizaban entre pequeños choques y silencios cargados de significado. Elena insistía en trabajar, fregando platos o barriendo el patio, como si necesitara justificar su presencia. Martín, que nunca había permitido a nadie cuestionar su autoridad, encontraba su terquedad casi divertida. Una mañana la vio en la cocina, intentando descifrar una receta con un ceño fruncido. «No tienes que cocinar», dijo, apoyado en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano. Elena lo miró, desafiante. «¿Y tú no tienes que decirme qué hacer?». Martín rió, un sonido que sorprendía incluso a sí mismo. «Eres imposible». Ella alzó una ceja. «Mírate al espejo, León». Pero detrás de sus pullas, algo crecía. Martín comenzó a buscar que no necesitaba organizar,
Se sentaba en el jardín mientras ella regaba las plantas, observándola en silencio. Elena, aunque lo negaba, también sentía su presencia como un imán. Sus conversaciones, al principio tensas, se volvieron más fáciles. Una noche, bajo el cielo estrellado de Antofagasta, ella le habló de su infancia en un barrio pobre, de su madre que cosía hasta medianoche para pagar las cuentas, de cómo aprendió a pelear por cada oportunidad. Martín, que rara vez hablaba de sí mismo, le confesó que su padre lo había criado con mano dura, enseñándole que el dinero era la única medida del éxito. «Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí», murmuró, mirando las estrellas. Elena lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Tal vez no sabía cómo. Esa conexión, frágil pero real, los acercó. Pero Elena seguía con un pie en la puerta, temerosa de confiar. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, encontró una foto vieja. Martín, más joven, con una mujer elegante a su lado, ambos sonriendo en un yate. El corazón se le apretó. «¿Quién es ella?», preguntó cuando Martín entró, sosteniendo la foto. Él frunció el ceño, tomando la imagen. «Nadie importante. Una ex». Elena cruzó los brazos. «Parece que fue importante». Martín suspiró, dejando la foto en un cajón. «Fue hace años. No duró porque... no siento así». Sus palabras, aunque evasivas, dejaron a Elena con más preguntas que respuestas. ¿Era ella solo un capricho pasajero para un hombre como él? Días después, Martín le hizo una propuesta que lo cambió todo. «Quiero que trabajes en mi empresa», dijo, sentado en el comedor, mientras compartían un desayuno que Elena había preparado. Ella dejó el tenedor, incrédula. «¿Qué? ¿En León Corporación?». Él asintió. «Tienes fuerza, Elena. Podrías aprender, crecer, no como sirvienta, sino como parte del equipo». Ella rió, pero era una risa amarga. «No tengo estudios, Martín. Tu mundo no es para mí». Él se inclinó hacia ella, su voz firme. «Mi mundo es lo que yo decida que sea, y te quiero ahí». Elena lo miró, buscando una trampa, pero solo vio sinceridad. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz temblando. Martín dudó, algo raro en él. «Porque veo algo en ti que no he visto en nadie más». Elena aceptó, no por él, sino por la posibilidad de un futuro mejor. Empezó en un puesto sencillo, organizando archivos, pero su inteligencia y su instinto llamaron la atención. Aprendía rápido, hacía preguntas, sugería mejoras. Sus compañeros, al principio recelosos, pronto la respetaron. Martín, desde su oficina, la observaba con un orgullo que no admitía en voz alta. Pero la cercanía también trajo tensiones. En la empresa, las miradas de los empleados susurraban rumores. ¿Qué hacía una mujer como Elena tan cerca del jefe? Una tarde, una ejecutiva, Carla Díaz, se acercó a Elena en la sala de descanso. «Ten cuidado», dijo, con una sonrisa falsa. «Martín siempre encuentra juguetes nuevos, pero se cansa rápido». Elena apretó los puños, pero no respondió. Su mente. Esa noche, en la mansión, Elena confrontó a Martín. «¿Soy un juego para ti?», preguntó, de pie en el salón, con los brazos cruzados. Él, que revisaba unos documentos, dejó los papeles y la miró. «¿De dónde sacas eso?». Ella alzó la barbilla. «De la gente que dice que solo soy tu capricho del momento». Martín se levantó, acercándose. «¿Y tú qué crees?». Elena desvió la mirada, vulnerable. «No lo sé. Todo esto, tú, esta casa, el trabajo, es demasiado». Él tomó su rostro con suavidad, obligándola a mirarlo. «Eres más real que cualquiera que haya conocido, Elena. No es un juego». Sus ojos, intensos, parecían querer grabar esas palabras en ella. Pero antes de que pudiera responder, un trueno parecían querer grabar esas palabras en ella.
pero antes de que pudiera responder, un trueno retumbó afuera y la lluvia comenzó a golpear los ventanales. Elena se tensó, su cuerpo traicionándola. «No me gustan las tormentas», murmuró, abrazándose. Martín, sin dudar, la guió al sofá y se sentó a su lado. «No va a pasar nada», dijo, su voz un ancla en la oscuridad. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante el mundo se redujo a ese momento. Pero el miedo de Elena no era solo por la tormenta, era por lo que sentía crecer en su pecho, un amor que amenazaba con consumirla. Martín, con su brazo alrededor de ella, sintió lo mismo. Por primera vez, quería algo que no podía comprar, algo que lo hacía sentir vivo y aterrado a la vez. Los días siguientes fueron un baile de cercanía y distancia. Elena se esforzaba en la empresa, pero las palabras de Carla seguían resonando. Martín, por su parte, intentaba mostrarle que sus intenciones eran reales, pero su mundo, con sus intrigas y su frialdad, no hacía las cosas fáciles. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la cocina, Elena lo miró y preguntó: «¿Por qué no te rindes conmigo?». Martín sonrió, pero sus ojos eran serios. «Porque tú no te rindes, Elena, y yo no quiero perderme eso». En ese instante, ella supo que estaba cayendo, y que, contra todo pronóstico, tal vez él también. Mientras el amor entre Elena Rojas y Martín León crecía como una planta que se abre paso en Antofagasta, se convirtió en algo más que un refugio temporal. Las palabras de Carla Díaz, cargadas de veneno, seguían resonando en la mente de Elena, pero la presencia de Martín, su apoyo constante y su forma de mirarla como si fuera lo único que importaba, comenzaban a disipar sus dudas. Sin embargo, el mundo de Martín, con sus intrigas y su frialdad, no iba a dejarlos construir su felicidad sin una última prueba. Elena, que había aprendido a pelear por todo en la vida, estaba a punto de descubrir si su corazón podía soportar el peso de un amor tan intenso como peligroso. En la empresa, Elena se ganaba un lugar con cada día que pasaba. Sus ideas para mejorar los procesos de reciclaje, nacidas de su experiencia en las calles, sorprendían a los ejecutivos. Martín, desde su oficina, la veía brillar, pero también notaba las miradas desconfiadas de algunos empleados. Los rumores crecían, que Elena era solo un capricho, que Martín la había contratado por lástima. Una tarde, Carla se acercó de nuevo, esta vez en un pasillo vacío. «No te ilusiones, Elena», dijo, con una sonrisa afilada. «Martín nunca se queda con nadie. Pregúntale por su ex, la que dejó destrozada». Elena apretó los labios, negándose a morder el anzuelo, pero las palabras se clavaron como espinas. Esa noche, en la cocina de la mansión, no pudo contenerse. «¿Quién era la mujer de la foto?», preguntó, con los brazos cruzados. Martín, que pelaba una manzana, dejó el cuchillo. «Ya te lo dije, nadie importante». Elena alzó la barbilla. «No te creo. Carla dijo que la dejaste destrozada». Martín suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Carla miente. Esa relación terminó porque no había amor, no porque yo quisiera lastimarla». Elena lo miró, buscando la verdad en sus ojos. «¿Y conmigo? ¿Es diferente?». Martín se acercó, su voz baja pero firme. «Tú no eres ella, Elena. Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Sus palabras la desarmaron, pero el miedo seguía allí. Días después, una tormenta golpeó Antofagasta, con truenos que hacían temblar los ventanales. Elena, como siempre, se tensó, abrazándose en el sofá. Martín, sin decir nada, se sentó a su lado, su brazo rodeándola. «No va a pasar nada», murmuró, y ella apoyó la cabeza en su pecho, dejando que en ese momento, Elena supo que no podía seguir huyendo. «Tengo miedo, Martín», confesó, su voz apenas audible. «¿De qué?». «De quererte demasiado». Él la apretó más fuerte. «Yo también tengo miedo.
pero no voy a dejarte ir. Esa noche, bajo la lluvia, se besaron por primera vez, un beso lento, lleno de promesas y temores, que selló lo que ambos habían negado demasiado tiempo. Pero el mundo no les daría tregua. Una mañana, un escándalo estalló en la prensa. Fotos de Elena entrando a la mansión, titulares que la llamaban la nueva conquista del magnate León. El artículo, cruel y sensacionalista, sugería que Elena era una oportunista que había seducido a Martín para salir de la pobreza. En la empresa, las miradas se volvieron cuchillos. Elena, con el periódico, corrió al despacho de Martín. «¿Viste esto?», gritó, su voz rota. Él, con la mandíbula tensa, asintió. «Lo vi, y sé quién lo filtró». Elena lo miró, incrédula. «¿Carla?». Martín asintió. «Voy a encargarme de ella». Pero Elena negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. «No es solo ella, es todo esto. No pertenezco a tu mundo, Martín». Él se acercó, tomándola por los hombros. «Tú eres mi mundo, Elena. Nadie más importa». Ella quiso creerle, pero el dolor era demasiado. Martín actuó rápido. Enfrentó a Carla en una reunión, su voz fría como el acero. «Estás fuera de la empresa, y si vuelves a acercarte a Elena, te arrepentirás». Carla, con una risa amarga, se fue, pero no sin susurrar. «Ella no durará». Elena, al enterarse, sintió alivio, pero también terror. ¿Y si Carla tenía razón? Esa noche, en el jardín, confrontó a Martín. «Dime la verdad. ¿Esto es real para ti?». Él la miró, vulnerable como nunca. «Eres lo único real en mi vida, Elena. Te amo». Las palabras, dichas con una sinceridad que la estremeció, rompieron sus últimas defensas. «Yo también te amo», susurró, y se abrazaron bajo las estrellas, sabiendo que, pase lo que pase, lucharían juntos. Los meses siguientes fueron un remanso tras la tormenta. El escándalo se desvaneció, y Elena se convirtió en una pieza clave en León Corporación, liderando proyectos que combinaban sostenibilidad y justicia social. Martín, orgulloso, la apoyaba. Justicia social. Martín, orgulloso, la apoyaba, pero también aprendía de ella, a ser más humano, a valorar lo que el dinero no podía comprar. Una noche, en la terraza de la mansión, con el desierto extendiéndose más allá, Martín la llevó de la mano. «Elena», dijo, su voz temblando, «desde que te vi en esa calle, supe que eras diferente». Se arrodilló, sacando un anillo sencillo, con una piedra que brillaba como sus ojos. «¿Quieres casarte conmigo?». Elena, con lágrimas cayendo, rió. «Sí, Martín, sí». Se casaron en una playa de Antofagasta, con el mar como testigo y solo sus seres queridos alrededor. Elena, con un vestido que ella misma cosió, caminó hacia Martín, que la esperaba con una sonrisa que borraba su pasado solitario. Fue una promesa de eternidad. Años después, dirigían juntos la empresa, transformándola en un modelo de responsabilidad social. Tuvieron un hijo, Mateo, que creció con la fuerza de Elena y la determinación de Martín. Sentados en su hogar, con el murmullo del desierto al fondo, Elena miró a Martín y supo que aquel instante en una calle, cuando él detuvo su auto, había sido el comienzo de un amor que superó todo. Rumores, miedos, mundos opuestos. Juntos, habían construido un futuro donde el amor era más fuerte que cualquier división. Un legado que Mateo llevaría adelante, iluminando el mundo con la misma esperanza que ellos